Bien, volvemos. Hoy vamos a ver otro tema que también es corto, pero bastante importante porque va a ir a complementar a parte de la unidad de accidentes, que es muy importante, sobre todo en este área, porque se refiere precisamente a la forma en la cual se debe encarar la investigación de el suceso de uno de estos eventos inesperados, como es el accidente o es el incidente, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso, una los pasos que se deben seguir, quienes están a cargo de esta investigación, que como les he dicho es importante debido a que depende de esta investigación que las personas que han sufrido este evento inesperado como un accidente o un incidente puedan reclamar su resarcimiento económico, ¿no? Porque habíamos dicho que cualquiera de estos resultados que son parte de la salud ocupacional generan derechos y por eso su importancia. Estamos hablando de la enfermedad profesional, del accidente, sobre todo el accidente que puede provocar daño en la salud de los trabajadores. Entonces, sí, vamos a tener que desarrollar esto que se llama un análisis, una investigación de el cómo, por qué y cómo se puede evitar este tipo de eventos. Entonces, es parte de lo que nosotros le llamamos auditoría. Auditoría, sobre todo interna, ¿no? Cuando se refiere a que el equipo investigador, incluyendo el médico laborista que esté a cargo de esto, eh, sea parte de la empresa donde ha ocurrido el evento. Pero si soy un médico que trabaja fuera de la empresa, entonces se convierte en una auditoría externa. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se utilizan estas normas y otras normas que están establecidas, ya hemos dicho, por un ente rector, un ente que va a manejar esto, que es el Ministerio de Trabajo. Es a partir de ahí que se maneja, se protocoliza, se reglamenta y se supervisa toda esta actividad que vamos a revisar a continuación y que se llama auditoría médica del accidente o del incidente. Antes, a ver, entre todos ustedes, ¿alguien se acuerda cuál es la diferencia entre accidente e incidente? A ver, ¿alguien se acuerda de esto? Provoca también daño o lesiones a Gabriela, la ¿está hablando? persona y también Hola. Gabriela, creo que tu audio está mal. Muy bien. Me parece que está hablando y no lo puedo escuchar. Parece que es por la lluvia. Bien, sigamos. ¿Me pueden escuchar? Si es que alguien me puede confirmar. Doctor, Sí, te escuchamos normal, Muy doctor, bien. solo te Entonces, escuchamos la compañera. como creo que tienen problema en contestar, no sé si por interferencia, algo vamos a hacer continuo y al final vamos a guardar las preguntas. ¿Está bien? Bien, lo que les decía antes, había una diferencia entre los términos de accidente e incidente, ¿no? Y era precisamente que el accidente, bueno, igual era un evento inesperado, pero donde había daño a las personas, daño al trabajador, accidente. E incidente era un evento muy similar al anterior, pero con solo daños materiales
un paro de la empresa, pero que no había daño en las personas. Es la diferencia principal. Bueno, y cuando estamos hablando de esto de la auditoría o la investigación de accidentes, debemos indicar sobre todo que su objetivo es prevenir la ocurrencia de nuevos eventos antes que ahorrar a la empresa, antes de beneficiar al trabajador. Las auditorías deberían tener principalmente el objetivo de disminuir, eliminar o evitar la presencia de otro evento igual, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que lo va a cumplir principalmente encontrando la respuesta a qué es lo que pasó, por qué pasó y cómo podemos evitarlo. Entonces, estas son las preguntas con las que debemos empezar si estuviéramos en la comisión que va a hacer la investigación. ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Y para esto generalmente hay una comisión que está dirigida, en este caso, está normada, reglamentada por el Ministerio de Trabajo, que va a tener que utilizar muchas variables para hacer la investigación. Cuando digo variables me refiero a las características, muchas características que van a tener que identificarse en el tipo de eventos de los que nos estamos ocupando hoy, ¿no? Y para que una vez se conozcan el origen, la causa de este tipo de eventos, se puedan eliminar, disminuir o limitar su capacidad de riesgo o daño a los trabajadores. Entonces, es importante, sobre todo, esta situación, porque no solamente va a ser una persona la que va a hacer la investigación, sino es una comisión de personas de diferentes organizaciones, Ministerio de Trabajo, la AFP o el Fondo de Pensiones de los Trabajadores, que es el que ahorra y maneja sus aportes mensuales. Va a estar la Caja Nacional de Salud, si es que está afiliado o la empresa trabaja con esta como la aseguradora de salud, o es otra caja de corto plazo como la caja bancaria, la caja petrolera, también estarían incluidos en ese trabajo. Ya habíamos indicado que las definiciones se tienen que tomar en cuenta a partir de estas para poder iniciar las investigaciones. Un accidente de trabajo, dice, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o la muerte. Entonces, fíjense, acá no solamente es porque haya cometido el error del trabajador o haya pasado, sino también que cuando se esté utilizando algún material, cuando se esté desarrollando alguna actividad o porque ha desarrollado actividad durante un tiempo bastante prolongado sin protección, se puede producir. Y a eso se llama como accidente de trabajo. Y una de las cosas que hay que anotar es que cuando existen accidentes, generalmente las empresas lo que hacen también es acudir a la investigación, porque va a depender de esto sobre todo el resarcimiento económico que tiene que desarrollar o pasar a las personas que hayan sido afectadas en el accidente. Mucho más, o como le va a provocar mucho más gastos si resultado de este accidente existen personas que van a tener algún tipo de discapacidad o incapacidad, ¿no? En algunos casos donde la incapacidad es total y además permanente, esta empresa va a tener que hacerse cargo de esta persona debido a que el accidente o el daño se sufrió precisamente en el momento de trabajo o desarrollando el trabajo para el que ha sido contratado. Entonces, por eso las empresas hoy le ponen un poco más de empeño y hacen que estas investigaciones sean muy, muy detalladas, además de que también se encargan de que las empresas tengan un sistema
de control para disminuir la posibilidad de este tipo de eventos. Durante el accidente, que no solamente habíamos dicho, si ustedes se acuerdan, es el evento que ocurre en hora de trabajo o en el lugar de trabajo, sino que hay algunas variables que ahora ya están reconocidos en la ley, como el accidente en itinere o en transporte. Eso significa la persona que está saliendo de su casa camino a su trabajo, recibe un accidente, también se considera un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, incluye a este tipo de accidentes. Cuando estamos hablando además de este tipo de accidentes, tenemos que ver las situaciones por las que se han generado, las situaciones por las cuales este evento ha sido favorecido, ¿no? Y además la posibilidad e identificar la posibilidad de que este evento se pueda repetir. Identificar el agente de riesgo, por ejemplo, una máquina obsoleta que tiene fallas y no tenían protección, que ha atrapado a uno de los trabajadores. Ver si esta máquina que aún tenía el riesgo se puede resolver de alguna forma, eliminando, cambiando por otra nueva o cubriendo los lugares donde han protegido. Son las cosas que han de quedar al final como una conclusión de la investigación de este tipo de eventos y que por supuesto va a ir a cumplir el objetivo que habíamos indicado antes, reservar del daño o lesión de los trabajadores con motivo de su trabajo, ¿no? Y aquí hay que identificar, sobre todo en el tema de investigación, ya una de las cosas que se prioriza es el tema de la causa. La causa puede ser básica o puede ser una causa inmediata. En el caso de la causa básica, sobre todo es aquella que a nosotros nos interesa porque puede estar aquí el tipo de problema que vamos a investigar y que se manifiesta generalmente detrás de los síntomas, ¿no? Razones, dice, por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros. Factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o inseguros, porque existen condiciones subestándares o inseguras que son factores personales o del trabajo. ¿Qué significa esto? Que es una norma que está establecido en los manuales de bioseguridad o en los manuales del manejo de algunos departamentos en alguna institución donde hay trabajadores. Se refiere principalmente al hecho de que antes de que ocurra el evento, habían ya algunas situaciones que avisaban o comunicaban o hacían sospechar que podría haber un accidente, ¿no? Por eso nos dice, es causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas. Por ejemplo, hay una empresa donde el peligro de un choque eléctrico era patente debido a que había un lugar donde los cables de alta tensión estaban a una altura muy baja y más estaban tan desgastados que en cualquier momento, ya sea por el viento, por la lluvia, podían provocar un choque y un incendio porque al lado había un depósito de material muy combustible. Entonces, acá para nosotros ya sabíamos, hubo un conato de incendio anteriormente, entonces esta se convierte en una causa básica, ¿no? Sabíamos que podía haber el accidente, sabíamos que podía producirse el choque y también provocar el incendio. Entonces corresponde a lo que se conoce como causa básica. La otra forma de la causa es la causa inmediata, donde se indica que generalmente se presenta antes del contacto. Por lo general son observables o se hacen sentir
se clasifican en actos subestándares o actos inseguros y condiciones subestándares o condiciones inseguras. Es lo que ocurre con nuestros colegas que saben que estamos trabajando en consultorio, expuestos a la presencia de varios microorganismos que en algún momento, por ejemplo en este periodo, podría corresponder a un paciente con coronavirus. Y que si nosotros todavía mantenemos la actitud hasta antes de que aparezca este cuadro, utilizando el mandil entreabierto en consultorio, no usar guantes, hacer auscultaciones muy cerca al paciente, saludos con la mano. Entonces, todas estas situaciones, si es que estuviéramos ahora, nos estarían anticipando de que la persona en cualquier momento iba a sufrir un evento del que conocemos como un accidente. Es una persona que no se hace ningún problema, daba la mano, todavía saludaba con el pico en la frente. Entonces, todas estas cosas nos anticipaban la posibilidad de un contacto. Y este tipo de actividad se conoce como causa inmediata, ¿no? Entonces, la identificación de esto es importante porque precisamente en base a esto se va a elaborar el informe final de esta investigación. ¿Quiénes están componiendo el equipo investigador? ¿No? La forma de la metodología antecitos, quiero decirles, cuando vamos a investigar, generalmente se utiliza el formato que el Ministerio de Salud ha de disponer para esta investigación. Habíamos dicho que es una comisión, enseguida lo vamos a ver, que está conformado por varias personas representantes de varias empresas. Entonces, quien maneja y coordina o va a dirigir esto es precisamente el Ministerio de Trabajo, y estos son los que van a proponer la forma o la metodología de investigación que se va a desarrollar para esta actividad, ¿no? ¿Quiénes están formando este equipo investigador? Principalmente en el tema de investigar los accidentes o incidentes con todos los pormenores para sacar conclusiones es su función principal, y los miembros están compuestos por el jefe inmediato supervisor del trabajador o accidentado, eso significaría el capataz o el gerente si es que estaba directamente relacionado con una persona del ejecutivo, el representante del copazo o el vigía, eso significa un representante del sindicato, en el caso nuestro, ¿no? Hay un representante de los trabajadores que se conoce como sindicato de trabajadores, quien sería en representación de la persona estar en esta comisión. Luego tenemos al encargado de salud ocupacional. Las empresas, como les he dicho anteriormente, hoy gastan menos contratando a un médico laborista que antes. El gasto de curación, el gasto de rehabilitación era mucho más grande que el gasto de atender o contratar a un médico para la atención de los trabajadores y sobre todo para hacer diagnósticos tempranos. Ese es el problema. Entonces, en este caso, esta persona es la indicada para componer esto. ¿Cuál es el contenido del informe? En realidad, nosotros cuando digamos informe nos estamos refiriendo a un relato de todo lo acontecido con mucho detalle para llegar a las conclusiones requeridas. En este caso, si es una demanda por el juez, en este caso, si es una solicitud del dueño o el empleador, o si es una solicitud también del trabajador, ¿no? Entonces, debe tener todos estos componentes que lo vamos a ver. Variables y códigos del informe que generalmente ya vienen registrados, o sea, si es que el Ministerio de Trabajo está interviniendo, generalmente son los que otorgan formularios para desarrollar esta actividad, que ya tienen su código de identificación, con las autorizaciones legales que ya vienen impresas en los formularios y todas esas cosas. Nosotros tendríamos que basarnos en identificar las características de la lesión.
Por ejemplo, la naturaleza de la lesión. En este caso tendremos que referirnos al tipo de lesión que ha recibido. Por ejemplo, una fractura en el fémur, una fractura en alguno de los huesos que tenemos, o también lesiones como los esguinces en algún tendón que haya sido afectado. Entonces, en esto, cuando estamos hablando de la naturaleza de la lesión, es la descripción de la lesión, el nivel, la altura, el compromiso de otros órganos y todo que se debe anotar muy detalladamente, ¿no? Luego, ver e identificar cuál es la parte afectada. Miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho, miembro superior izquierdo, superior derecho, región distal, región media, región proximal, todos estos datos que son importantes sobre todo para identificar el lugar donde ha sido afectado, ¿no? El agente de lesión, si se acuerdan, cuando hablábamos de agente, estábamos hablando del material o el objeto que ha servido para lesionar a las personas. En este caso, tendremos que anotar en forma detallada si ha sido un equipo, si ha sido una maquinaria, el que haya producido o generado la lesión. Entonces, es importante anotar esto. Entonces, cuando estamos hablando de los equipos, incluye, ¿no? Incluye sobre todo si se deben a fallas o a algunos riesgos físicos que hayan ocurrido. Por ejemplo, temperaturas extremas, muy alta temperatura, cantidad de viento a una velocidad por encima de los 60 kilómetros que ha coadyuvado para que se produzca el accidente. Entonces, todas estas cuestiones también se van detallando en el informe o en el formulario. Luego, anotar el tipo de accidente. Si ustedes se acuerdan, en algún momento hicimos una lectura de este tipo de accidentes que son alrededor de 25 o 26, entre los que van, por ejemplo, aplastado entre, caída del mismo nivel, caída de un nivel diferente. Todas esas también van a requerir un detalle y una identificación dentro del grupo que está establecido como accidentes de trabajo reconocidos en las normas de salud ocupacional, ¿no? Entonces también es otro de los detalles que se debe anotar. Luego, el compromiso de adopción de medidas de intervención que está en la parte final. Una vez que se ha hecho la conclusión o llenado del formulario, existen establecidas algunas normas que tiene que cumplir el empleador o cumplir el empleado, que va a estar supervisada y controlada por los intermediarios, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo con su responsable, la AFP o la aseguradora de salud, ¿no? Entonces, es un formulario que hay que llenar de esta manera. Los pasos de la investigación y análisis que debemos tomar en cuenta y utilizar como una guía son precisamente los siguientes. Primero, tomar el control, lo que significa acciones inmediatas, registro, descripción inicial. Eso significa, sobre todo, una medida de parte del empleador, ¿no? Que es paralizar el área del accidente. Si hay maquinaria, parar, aislar y evitar que la gente pueda ingresar, a observar, a manejar las cosas que hayan ocurrido ahí, porque nos va a provocar lo que se llama en investigación una contaminación. Y una vez que se haga esto, los investigadores deberán observar, analizar, detallar todo lo que ha ocurrido para que luego recién puedan realizar la actividad. El segundo paso sería utilizar un equipo, o bueno, en base al equipo conformado, hacer un plan de trabajo. ¿Por dónde
cómo, si es que el trabajo lo vamos a hacer en forma conjunta, nos vamos a dividir en grupos dependiendo del tipo de accidente. Si el accidente incluye a un área y otro, entonces vamos a tener que hacer un trabajo más rápido, para lo que vamos a dividir, vamos a hacer un plan de acciones y todas esas cosas. O sea, cumplir el paso de la planificación de las actividades que va a cumplir esta comisión. El tercer paso es la recolección de evidencias. Para eso les decía anteriormente, cuando decimos tome el control, es que vamos a aislar el lugar o el área de trabajo para que no haya contaminación, para que no haya pérdida de evidencias que nos van a facilitar en la investigación, ¿no? En esto vamos a tener que desarrollar observación, observación y recolección de información. ¿A través de qué? De los instrumentos que conocemos, una entrevista, una encuesta, que nos va a servir sobre todo para información y elaboras su análisis, y luego una elaboración de una conclusión de esta información. Identificar las determinantes y analizar las causas, ¿no? Identificar que la determinante era una máquina que andaba fregando desde hace tiempo, entonces hay que pensar, fue una causa básica o una causa real, de acuerdo a la clasificación que hemos dado anteriormente. Y luego desarrollar acciones. Seguramente vamos a, ya en el informe final anotaremos indicando de que la causa del accidente se debe a que el motor está muy obsoleto y presenta muchas fallas. Entonces, esto en relación al informe seguramente nos va a dar una decisión, y va a ser el cambio de esta maquinaria obsoleta, ¿no? Y que va a estar anotado también en el informe de la investigación. Finalmente, en el reporte, después de haber leído toda la información, haberle hecho un resumen de todo lo que ha acontecido, por qué ha acontecido, vamos a hacer un reporte donde vamos a tener que anotar también todas las cosas que se han hecho mal, cómo deberían haber desarrollado, y las acciones que se deben cumplir para disminuir la posibilidad de la presencia nuevamente de este evento, ¿no? A la que normalmente nosotros le conocemos como lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas. El médico no debe dejar de usar guantes, por ejemplo, porque a partir de no haber usado guantes, podía haber evitado haber contraído la patología, ¿no? Y luego esta misma comisión, el mismo ministerio a través de sus representantes, el fondo de pensiones, la caja, va a tener personas que le van a dar seguimiento a las acciones que se hayan podido determinar después de la información o la identificación de los eventos a través de esta investigación, ¿no? Entonces son los pasos que debe seguir todo el proceso de investigación de un accidente, que tiene el principal objetivo, habíamos dicho, la no repetición del mismo. También tenemos que ir anotando, ya con mucho más detalle, que lo habíamos visto en la parte de accidentes, la naturaleza de la lesión, ¿no? Se denomina lo que anteriormente habíamos indicado, de qué tipo de lesión se trata, de una amputación, de una fractura, de una herida, una lumbalgia de esfuerzo, una quemadura, entre otras que existen, ¿no? Generalmente cuando hay una lesión múltiple, una fractura que va a complicar a varias partes del organismo, vamos a entonces indicar, aparte de las lesiones que tiene, cuánto va a ser el tiempo en que esta persona, si se va a rehabilitar, en qué tiempo o qué tiempo va a requerir para rehabilitarse. Entonces, son partes de este informe que también complementariamente se tiene que llenar. Cuando las lesiones son de diferente naturaleza, parece ser, o de igual magnitud, se clasifican como lesiones múltiples. Es uno de las cosas que se anota. Es una persona que ha referido lesiones múltiples. Es entre ellos
Luego se detalla fractura en los huesos del pie, fractura en el cráneo, fractura en el miembro superior izquierdo, de modo de que luego se anota y se dice como lesiones múltiples, ¿no? En la parte del cuerpo también existe normativa ya establecida. Por ejemplo, cuando se afecta a uno de los miembros superiores, tendremos que poner exactamente el detalle de la porción distal en la que están las manos. Tendremos que detallar si se ha comprometido, por ejemplo, una amputación de los dedos. Tendremos que complementar si son los 3 dedos, el meñique, el anular, o si es uno solo, o está afectando a los 5. Entonces se debe anotar todos estos detalles porque ya cuando se esté haciendo la evaluación a nivel del Ministerio de Trabajo y también a nivel de las AFPs, se va a tomar en cuenta. Si ustedes se acuerdan, cada una de las partes de un órgano tiene un porcentaje. Y de acuerdo a este porcentaje se indica cuál va a ser la discapacidad que van a tener. El agente de lesión nos referimos al objeto o a la situación que va a provocar la lesión, ¿no? Con todas sus características que también ya lo hemos visto cuando estábamos viendo el tema de los accidentes. El tipo de accidente, la lista de 26 tipos de accidente, de atrapado entre, golpeado por, caída del mismo nivel, caída de un nivel diferente y todas esas listas que tenemos que ir anotando en esta información. Y entre las causas inmediatas, ¿no? Lo que anteriormente habíamos explicado al principio, que es, por ejemplo, en el acto subestándar o causa inmediata, el uso o el no uso de equipo de protección personal. Ahí decíamos que el doctor o el médico que está trabajando en consultorio tiene que tener cerrada la bata, ¿no? No puede estar con este material de trabajo abierta, es como si no lo estuviera utilizando. Y esto en una investigación va a resaltar y va a ocurrir que la causa inmediata es el uso inapropiado de material de protección por el personal. Entonces es importante de notar. O la falla mecánica, o una herramienta defectuosa, ¿no? O resguardos inadecuados que van a corresponder a este tipo de causas. Las causas básicas, capacidad inadecuada, falta de conocimiento, tensión, nerviosismo, etc., ¿no? Como en el tema de factores de trabajo, podemos hablar de un jefe demasiado presionador, por eso que en algunas situaciones dice trabajo a presión, porque hay alguna persona que nos va a exigir de que se cumplan las actividades. Bien, y existen varias técnicas que vamos a utilizar sobre todo para el tema de la observación. En la parte final, en esta página, tenemos un resumen de un ejemplo de investigación del accidente de trabajo que en la medida en que lo revisen van a ver que corresponde a la teoría que acabamos de ver. Bien, este es el otro tema que nos faltaba por ver y que con eso estaríamos completando los 3 o 4 temas que significaría